Vamos a orar juntos. Padre Dios, que nos amas, te damos gracias porque hoy también nos has reunido en este lugar y nos has permitido recibir enseñanzas a través de tu palabra. Este tiempo, que el Espíritu Santo que esté con nosotros abra nuestros corazones y pensamientos, nos ayude a discernir correctamente la voluntad de Dios y nos conceda más fuerza, sabiduría y valor para caminar en la verdad. En estos tiempos donde las señales de la segunda venida del Señor aparecen claramente, ayúdanos a saber cómo debemos actuar en el Señor y a tener una vida que lleve muchos frutos. También ayúdanos a llevar a cabo bien la misión mundial y levante muchos más obreros fieles en el Señor, para que podamos estar ante el Señor predicando el Evangelio con poder a través de la obra del Señor. Que el Espíritu Santo esté con nosotros en todo el tiempo hoy y obre en nuestros corazones. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, versículo 5. Voy a leer desde versículo 5. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres orientales y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sin término tiene sus tesoros. También está su tierra llena de caballos, ni sus carros tienen fin. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha humillado el hombre, y el varón se ha abatido, por tanto, no los perdones. Métete en las peñas, escóndete en el polvo, de la presencia terrible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Versículo 22. Dejaos del hombre, cuyo aliento en su nariz, porque de qué es el estimado. Hasta aquí. Hoy vamos a aprender juntos sobre Isaías capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer juntos el versículo 5. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Así que hoy vamos a aprender sobre venid, caminaremos a la luz de Jehová. ¿Qué significa esto? Aquí dice, oh casa de Jacob, y luego venid, caminaremos a la luz de Jehová. ¿Por qué aquí dice esto? Si fijamos el versículo 6, dice, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob. Dice que el Señor ha desechado al pueblo de Jacob. Como los ha desechado, en el versículo 5 dice, de manera contrastante, caminaremos a la luz de Jehová. Entonces, que el Señor haya desechado a su pueblo Jacob en el versículo 6 es la evidencia de que ellos no caminaron en la luz de Jehová. ¿Sí, no? Así que,
Si estudiamos del versículo 5 en adelante, podremos saber qué significa caminar en la luz. Por eso, hoy, primero voy a dar un breve resumen, una introducción sobre caminaremos a la luz de Jehová. Dios mismo es luz, pero el hombre nace como descendiente de Adán. Así que nace en tinieblas desde el nacimiento y camina en tinieblas. ¿Cómo puede una persona que camina en tinieblas caminar en la luz? Entonces, caminaremos en la luz. ¿Cómo podemos caminar en la luz? Aquí en el versículo 5 dice, venid, caminaremos a la luz de Jehová. Pero primero miramos el capítulo anterior, en Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí está primero el versículo 18, capítulo 1, versículo 18. Venid luego y estemos a cuenta. Primero, sin resolver el problema de pecado, no se puede caminar en luz. Por eso aquí en 18 dice también venid. Y este venid se refiere a discutir sobre este problema de pecado. Así que las personas que han resuelto este problema de pecado, entonces después, como dice en capítulo 2, venid. Primero, el problema de pecado debe resolverse. El problema de la propia salvación debe estar seguro para que podamos caminar en la luz de Jehová. La Biblia también dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois los hijos de luz. Andad como hijos de luz. Los que antes de la salvación eran tinieblas, pero ahora han entrado en el Señor y se han convertido en luz. Esas personas pueden caminar en la luz. Entonces, no que uno diciendo debo caminar en la luz, solo se resuelve este problema así. Aquí pone, vosotros sois la luz del mundo. A las personas que se han convertido en luz del mundo, les dice que hagan brillar la luz. No tiene sentido decir, dad sal a alguien que no se ha convertido en sal, ¿no? Pone, vosotros sois la sal de la tierra. Por eso les dice que den sabor. Así que para caminar en la luz, primero la luz debe entrar en uno mismo. Y esa persona conectada con el Señor puede caminar en la luz. Entonces, ¿qué significa exactamente caminar en la luz? Podemos saber qué significa caminar en la luz en Isaías capítulo 2. Vamos a ver Isaías capítulo 2, versículo 6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres orientales y de agoreros como los filisteos, y pactan como hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sin término tienen sus tesoros. También está su tierra llena de caballos, ni sus carros tienen fin. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. En el versículo 8 dice que su tierra está llena de ídolos, ¿no? Entonces, caminar en la luz significa abandonar esos ídolos y vivir centrado únicamente en Dios. Y eso es caminar en la luz. En el versículo 6 dice que están llenos de costumbres orientales. Estas costumbres orientales se refieren a que el pueblo de Israel sigue las costumbres paganas, siguiendo el patrón de vida de los gentiles. Separarse de las costumbres paganas y caminar por el camino opuesto, contrario, es caminar en la luz. También dice en el versículo 7 que su tierra está llena de plata y oro, sin término tiene sus tesoros.
El pueblo elegido de Israel, siendo pueblo de Dios, debería buscar lo celestial y lo de arriba, pero acumulaban todo tipo de cosas de la tierra. En lugar de vivir con corazón contento, disfrutaron de abundancia material en la tierra y vivieron con el objetivo de acumular su riqueza mucho en la tierra. Y eso no es caminar en la luz. Caminar en la luz, como dice la Biblia, a que uno debe trabajar diligentemente y ganar, vivir con corazón contento, debe buscar las cosas de arriba y esperar las cosas de arriba. Solo así es caminar en la luz. También en el versículo 9, y sea humillado el hombre y el varón sea abatido. Por tanto, no los perdones. Postrarse ante ídolos y falsedad no es caminar en la luz. Así que arrodillarse ante el Señor, en palabra del Señor, arrodillarse ante la voluntad del Señor y vivir, eso es vivir en la luz. Y en el versículo 10, métete en las peñas, escóndete en el polvo de la presencia terrible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será batida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Aquí, al hablar del juicio de Israel, conecta esto con la confusión de los últimos tiempos. La razón por la cual hombre finalmente perece es porque es soberbio. Así que caminar por el camino de la soberbia no es caminar en la luz. Entonces caminar en la luz significa caminar por el camino de la humildad. Las personas que caminan por el camino de la humildad y el camino de la obediencia están caminando en la luz de Jehová. En el versículo 22, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Confiar en otras cosas más que en Dios, eso no es caminar en la luz. Claramente Dios está vivo, pero confía más en el hombre. Y también como dice el versículo 7, también está su tierra lleno de caballos, ni sus carros tienen fin. Porque la amenaza de Asiria crecía cada vez más, los israelitas trajeron muchos caballos de Egipto y se armaron, fortaleciendo su poder, y dependían completamente de esto. Dependían de fuerzas visibles y de personas. Y eso no es caminar en la luz. Por supuesto, es correcto fortalecer el poder del país, pero cuando uno confía más en el Señor por encima de todo y vive así, eso sería caminar en la luz. Así que entramos en la luz, vivimos en la luz y luego entramos al mundo eterno de luz. Ahora nosotros, cada día, experimentamos el día y la noche. Y estos dos son una especie de muestra. Finalmente, después de un tiempo, iremos a uno de dos lugares, el mundo eterno de la luz y el mundo eterno de tinieblas. Por eso, el cielo es llamado el mundo eternamente de día, el infierno es un lugar oscuro y un mundo tenebroso sin esperanza. Nosotros estamos yendo a uno de estos dos mundos. Por eso, en el versículo 5, oh casa de Jacob, caminaremos a la luz de Jehová. Así que a través de esta palabra, examinemos si yo he entrado verdaderamente en la luz, si estoy viviendo realmente en la luz. Y cuando nos esforzamos por caminar continuamente en la luz, allí daremos frutos de la luz y seremos una vida preciosa que glorifique al Señor. Pone, caminaremos a la luz de Jehová. Dios mismo es luz. Dios viste luz como vestidura, y Dios es el Padre de las luces. Vamos a buscar la Biblia, primero de Juan capítulo 1, versículo 5.
Primero de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. El apóstol Juan dijo, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Y también en Santiago capítulo 1, 17 dice que Dios es el Padre de las luces, así que Dios es luz. Y en Efesios capítulo 5, 8 también, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En otro tiempo erais tinieblas. Las personas que son tinieblas no pueden caminar en la luz. Cuando uno es salvo, como dice, sois luz en el Señor, como son luz ahora, deben andar como hijos de luz. Ha entrado la luz y se han convertido en hijos de luz, así que manifiestan la luz hacia afuera. Esto es lo que está diciendo. Ahora en el mundo hay muchos seres que hablan como si fueran a dar luz además de la luz de Dios. Lucifer, lucero, también significa el que trae luz, originalmente en hebreo. En Isaías capítulo 14 dice hijo de la mañana, lucero de la mañana. Así que en el idioma original no pone como Lucifer, en la Biblia pone lucero. Significa el que trae luz, portador de luz. Por eso, la luz que da este diablo es luz falsa. En los Illuminati, esta organización secreta también significa portadores de luz. Cuando hablamos de ilustración, significa dar luz. Pero ellos, mirando ellos, completamente desechan la Biblia y desechan a Dios. En este mundo hay demasiada luz falsa. Muchos dicen que yo camino en la luz, pero solo Dios es luz y cuando uno camina hacia donde Dios quiere, sería caminar en la luz. Entonces Dios es luz, pero ¿por qué dijo caminar en la luz? Es porque hay tinieblas. Por eso en Isaías, los Salmos y en Mateos también dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Antes de venir Jesús, el pueblo de Israel fue llamado pueblo asentado en tinieblas. ¿Qué significa asentado en tinieblas? Significa dar la espalda a Dios. Toda su vida cometiendo en tinieblas. Como dice esta palabra, todo lo que vive de espaldas a Dios es tinieblas, desde el punto de vista de Dios. Todo lo que vive bajo el poder de Satanás es tinieblas. En la Biblia dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Lo que está bajo el poder de Satanás es tinieblas. En la Biblia, tinieblas también significa, se refiere al pecado. No hay ningunas tinieblas en él. Esas tinieblas se refieren al pecado. Por eso en San Juan, capítulo 3, 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amar más las tinieblas que la luz significa amar más al pecado. Entonces, lo oscuro aquí está conectado con el pecado. Pone teniendo el entendimiento entenebrecido. Como dice esta palabra, esto es estar espiritualmente ignorante. Entonces, tinieblas tienen varios significados. Y las personas que tienen oscuridad no saben dónde ir, ¿no? Están vagando por la vida y eso es estar en la oscuridad. Las personas en la oscuridad no tienen esperanza. Por eso, si miramos el mundo, las personas del mundo están bajo el poder de Satanás.
parecen saber muchas cosas, pero espiritualmente están completamente ignorantes. Y solo buscan el pecado, viven en pecado sin esperanza. Esas son las tinieblas. Por eso si viven así, finalmente es perdición eterna. Los israelitas insistieron en las tinieblas, por eso Dios pronunció juicio sobre ellos. Vamos a ver de nuevo Isaías, capítulo 2, Isaías, versículo 6. Ciertamente, tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob. Entonces, ¿por qué Dios desechó a su pueblo elegido Israel? Porque no caminaron en la luz, sino que caminaron en tinieblas. Entonces, ahora el profeta Isaías dice, caminaremos a la luz de Jehová. Así que, venid, venid, caminaremos a la luz de Jehová. Pero para caminar en la luz, ¿qué debe preceder primero? Precisamente ante Dios, este problema de pecado debe resolverse primero. Vamos a volver a Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. No importa cuántos pecados tengan, vengan y vamos a hablar. Hay un camino para ser limpiados. Por eso, aunque los pecados sean como carmesí, serán como blanca lana. Isaías es el libro que representa mejor sobre Jesús. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os daré descansar. ¿Qué tal? Como dice Isaías 1:18, ¿no? El perdón de pecados es claro, ¿no? Entonces, si el perdón de pecados, si no está claro, aún está en tinieblas. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. La alabanza dice también, mi alma tiene luz de sol. La luz del sol del alma brilla. Así que cuando uno se cumple la rendición, entra el Espíritu Santo y entra la luz y se convierte en luz. Si uno no está seguro de versículo 18, capítulo 1, aunque diga debemos caminar en la luz, pero no funciona. Por eso Isaías, profeta, por inspiración del Espíritu Santo, que primero resuelva el problema de pecado. Si el problema de pecado está resuelto, entonces caminaremos a la luz de Jehová. Venid, caminaremos a la luz de Jehová. Entonces, caminar en la luz, podemos saber más sobre esto cuando estudiamos Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, vamos a ver sobre caminar en la luz. Versículo 8, capítulo 2, versículo 8. Además, su tierra está llena de ídolos. Así que el pueblo de Israel abundaba, aunque en plata y oro, y tenía muchos tesoros, y todo y les iba bien, pero también estaba lleno de ídolos. Lo que más fundamentalmente arruina la fe es por los ídolos. Entonces, caminar en la luz, para esto, primero debe eliminar los ídolos. Es el primer paso para ir hacia la luz. Por eso en 1 de Juan capítulo 5 dice, hijitos, guardaos de los ídolos.
después de decir que Jesús es el Dios verdadero, dice, guardaos de los ídolos. Pero cuando los ídolos entran en el corazón, definitivamente la fe se arruina y va hacia tinieblas. Primero de Juan capítulo 5, versículo 20. Primero de Juan capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Pone, hijitos, guardaos de los ídolos. Ha venido el Hijo de Dios. ¿Y quién es Él? Pone, este es el verdadero Dios y la vida eterna. El Dios verdadero vino al mundo, murió por nosotros y resucitó. Por eso, si verdaderamente conocemos a este Jesucristo, debemos vivir la vida cristiana realmente bien. Porque el Hijo de Dios vino a este mundo, en lugar de alguien como yo, Él derramó la sangre preciosa, murió y resucitó. Me amó más que a todo y pagó ese sacrificio. Sufrió algo inimaginable. Entonces podemos poner otra cosa para comparar al lado de ese Jesús. Desde que nos salvamos hasta que vamos ante el Señor, nuestro corazón no debe desordenarse. Lo que desordena nuestro corazón son los ídolos. Si se desordena después de caminar la luz, se desvía. Por eso en la Biblia dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Entre los pastores escoceses había uno llamado Thomas Chalmers. Antes de ser salvo, predicó muchos sermones morales a los miembros de la iglesia. Los cristianos deben vivir así, deben vivir así. Pero aunque predicaba sermones morales, pero ni un solo miembro cambió. Tuvo una gran decepción. Pero un día, él mismo entendió el amor de la cruz. Él experimentó la salvación del Señor. Después de experimentar esto, comenzó a predicar el Evangelio a los miembros de la iglesia. Ahora ese amor de la cruz entró en ellos. Entonces él vio que los miembros de la iglesia cambiaban y se dio cuenta de algo. Los descendientes de Adán tienen en su interior corazón de amar cosas del mundo, pero ellos no tienen manera de echarlo fuera. Tienen corazón de amar cosas del mundo. Pero para echarlo fuera, ¿qué se debe hacer? Él se dio cuenta de que se debe entrar un amor mayor que el amor de este mundo. Y como el amor más grande que cualquier amor de este mundo es el amor de la cruz, cuando el amor de Dios es derramado en nuestros corazones, viene el Espíritu Santo. Y solo cuando entra un amor mayor, el amor del mundo es echado fuera y cambian las personas. Así que el nuevo afecto, el amor hacia Cristo, echa fuera mi viejo amor. Él entendió esto claramente. Entonces las personas en quienes ha entrado el amor del Señor, como el Señor mismo es amor, y las personas que han entendido esto claramente, tienen el poder de echar fuera los ídolos. Porque no tiene sentido decir alejaos de los ídolos sin darnos ese poder de echarlos. Vamos a ver Cantares capítulo 8. Cantares capítulo 8, versículo 6. Cantares capítulo 8, versículo 6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo,
Porque fuerte es como la muerte de amor, duros como el Seol los celos. Sus brasas, brasas de fuego, llama de Jehová. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Ponme como un sello sobre tu corazón. Los sellos eran muy importantes en los tiempos antiguos. Y como un sello en el corazón. En el corazón del Señor están los santos. Y pone como una marca sobre tu brazo. Estar en el brazo del Señor significa que podemos vivir con gran poder, ayudados por el brazo del Señor. Por eso, como los santos están en el corazón del Señor y están en el brazo del Señor, nosotros podemos vivir con poder gracias a la ayuda del Señor. Por eso, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Hemos recibido este gran amor de la cruz, este gran amor del Señor. Por eso el Señor nos amó hasta la muerte. Y el Señor también desea que lo amemos. Y por eso Dios es celoso. Usted reconoce que Dios es celoso, ¿no? Me sorprendí ver esto. Vamos a ver la Biblia, vamos a buscar Éxodo 34, versículo 14. Vamos a leer juntos, versículo 14. Porque no te has de inclinar a Dios ajeno, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Pone, no te inclines ante otro Dios Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Cuál es el nombre de Dios? Celoso. Es muy extraño, ¿no? ¿Por qué el nombre de Dios es celoso? Dios es amor, ¿no? En otras palabras, es celos. Si una persona que ama no tiene celos, no sería amor. Si uno está casado y su esposa sigue a otros hombres y le gusta conversar con otros hombres y sigue mirando hacia otros lados, debería estar celoso, ¿no? ¿No? Si no surge, no tiene celo, significa que no ama. El nombre de Dios es celoso. Por eso debemos vivir en este mundo, pero debemos amar más a Dios que a todo. Pero cuando surge algo más que amamos más que a Dios, eso se convierte en ídolo y el Señor siente celos por esto. Por eso para algunas personas, el dinero puede ser su ídolo, el placer puede ser su ídolo, los deportes puede ser su ídolo, y hay otras cosas más, hay más. Como estos días hay televisión, los móviles hay muchos, ¿no? Entonces cuando surge algo que amamos más que el Señor, cuando surge algo más que tenemos más apego al que al Señor, eso puede convertirse en ídolo. Por eso debemos vivir en el mundo y utilizar cosas del mundo, pero si eso es más grande que el Señor, sería problema. Por eso en la Biblia dice que la avaricia es idolatría, ¿no? Cuando una cosa es mayor que el Señor, puede convertirse en ídolo. Había un escrito de un americano que dijo a los cristianos, vamos a reunir a las 6 para jugar fútbol. Y vinieron todo el mundo, ¿no? Pero cuando dice, vamos a venir a las 6 para servir, pero no vienen. Solo vienen para deportes, pero cuando tienen que venir para obra del Señor, no vienen. Entonces significa
que dan más peso a los deportes que la obra del Señor, ¿no? En nuestra época hay muchos fanáticos, pero son muy pocos que aman a Jesús. Son muy pocos. Dios es espíritu, desea el corazón. Por eso quiere el corazón que ama más al Señor que a todo. En Proverbios 23, Hijo mío, dame tu corazón. En capítulo 23, 26, dice, dame tu corazón. Dios desea nuestros corazones. Por eso debemos tener cuidado de que no surja algo que es algo que sea mayor que el Señor. Por eso cuando hay un corazón que ama más al Señor que a todo y pone prioridad en esto, automáticamente camina en la luz. En la Biblia, en 1 de Reyes capítulo 3, Salomón dijo que amó a Jehová. Pero en 1 de Reyes 11 dice que Salomón amó a mujeres extranjeras. Entonces, Salomón amó a Jehová correctamente, pero con el tiempo amó a mujeres extranjeras. Ahora tienen dos amores. Con el tiempo, el amor de Dios y el amor por mujeres extranjeras se equilibraron y con el más tiempo, como trajo más mujeres, se inclinó hacia las mujeres extranjeras. Entonces, las mujeres extranjeras perturbaron el corazón de Salomón. Después, el mismo Salomón apartó su corazón de Jehová, finalmente fue disciplinado y el reino se dividió en dos. Por eso no era caminar en la luz, sino que surgió caminar en tinieblas. Sansón también fue así. Sansón también bajó a Timnat. Timnat era el punto de frontera entre los filisteos e Israel. Bajó a Timnat y tomó una mujer extranjera y se casó. Pero ese matrimonio se rompió. Después se acercó una ramera. Después se refugió a Dalila. Y ahora tanto Dios como Dalila se volvieron importantes. Llegó a una situación donde no podía abandonar a ninguno. Finalmente, Dalila para él fue mayor y por eso, por la disciplina, perdió los ojos. Como el peso se inclinó de Dios hacia la mujer extranjera, el poder de Dios se apartó. Por eso caminar en la luz de Jehová significa que cuando surge un ídolo, debe eliminarlo rápidamente y cuidarse de que no surja algo que sea mayor encima del Señor. Y si no lo hace, entonces después de caminar en la luz, iremos hacia las tinieblas. En la Biblia pone, Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Como dice la palabra, como Demas, colaborador de Pablo, abandonó al apóstol Pablo y se fue a Tesalónica. Aunque al principio consideraba importante al Señor, consideraba importante la obra del Señor, pero después entró el amor al mundo, y esto creció más y se fue al mundo. Entonces, cuando entran ídolos, el corazón se perturba. Por eso en la Biblia pone, venid, caminaremos en la luz de Jehová. Para esto, caminar en la luz, primero debemos cuidarnos de que no surja algo al lado del Señor. Ya sea el sexo opuesto, dinero, honor o cualquier cosa. Si está al lado, y si no lo quebrantamos rápidamente, nuestro corazón se perturba. Cuando surjan dos corazones, surge conflicto y entonces finalmente se inclina hacia un lado. Vamos a mirar de nuevo Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Y luego, después, aquí aparecen costumbres orientales. Isaías 2, versículo 6. Ciertamente,
tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres orientales y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. El pueblo elegido de Israel debía estar separado de las naciones paganas, pero hicieron amigos con extranjeros. Por eso aquí pone, están llenos de costumbres orientales. Así que ellos recibieron todas las costumbres paganas. Cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios les advirtió algo. Vosotros estabais viviendo en Egipto y salíais de ahí, pero no sigan sus costumbres. Y cuando entráis en a la tierra de Canaán, no sigan las costumbres de Canaán, sino sigan la palabra de Dios. Así mandó. Pero los israelitas, viviendo allí en Canaán, teniendo contacto con extranjeros, recibieron costumbres paganas. Vamos a ver Levítico 18. Levítico 18, versículo 1. Habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y les diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. Aquí Dios mandó al pueblo de Israel que salió de Egipto, vosotros estabais viviendo en Egipto durante 430 años, pero como yo os saqué de allí, no sigan las costumbres de Egipto. Y ahora vais a entrar a la tierra de Canaán, pero nunca sigan a la gente de Canaán. No practiquen sus costumbres y estatutos de la tierra de Canaán, sino sigue mis ordenanzas y guarda mis estatutos. Así que explicó sobre costumbres incorrectas. En Egipto, en la antigüedad, había muchas idolatrías. En la tierra de Canaán, las mujeres pecaban entre ellas, los hombres entre ellos, y Shlem después se acostaban con familiares, el abuelo con la nieta se acostaban juntos, y con animales. Y salen muchas historias. Entonces, dijo que no sigan las costumbres de Egipto ni las costumbres de Canaán. Pero a pesar de esto, Israel, viviendo en tierra de Canaán, teniendo contacto con extranjeros, siguieron recibiendo costumbres paganas, hasta que están llenos de costumbres orientales. Ellos se convirtieron en agoreros, siguieron como los hicieron los extranjeros. En Nahum 2, en esta época, el imperio asirio crecía cada vez más, y en capítulo 2 explicó sobre cultura incorrecta de Asiria comparando como hermosa ramera seductora. Por eso cosas malas llegaron a la tierra de Israel, y el pueblo de Israel, a pesar de ser pueblo elegido de Dios, siguieron valores incorrectos y una cultura incorrecta. Ellos dijeron, bueno, como la mayoría hace así, nosotros también lo seguimos. En Éxodo 23 dice, no seguirás a los muchos para hacer mal, pero siguieron a la mayoría. Como todos los demás lo hacen, seguían esa manera. Por eso caminar en la luz no es, como otros lo hacen, yo también lo hago. En el Nuevo Testamento dice igual, Efesios capítulo 2, 1, Efesios capítulo 2, 1, y él
os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira y lo mismo que los demás. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros también estuvimos muertos en pecados y delitos, pues fuimos salvados por la gracia del Señor. Antes de ser salvo, pone en los cuales anduvisteis. Anduvimos en pecado, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia, que opera en personas no salvas, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Esta época era la sociedad romana. Los santos de Éfeso, también antes de ser salvos, nacieron en Roma. Estaban con la cultura romana, siguieron las costumbres del mundo. Ahora igual. Yo cuando fui a Tierra Santa, visité a Éfeso. Éfeso era realmente una ciudad próspera. Éfeso era una ciudad enormemente grande. Había los baños públicos y era muy grande. Y caminando por las calles, en el pasado había acueductos para beber agua. Dibujaron una figura de mujer y el agua salía frente a su boca. Entonces al beber, todos ponían la boca ahí mismo. Entonces el apóstol Pablo evangelizó esa Éfeso, ¿no? Éfeso era una ciudad de consumo, de placeres, de moda, de entretenimientos, con muchos pecados. Además, romanos recibieron la educación, ¿no? Muchos eran inteligentes y al mismo con muchos pecados. Y habían vivido así. Y aquí dice, corriente de este mundo, se refiere a la manera del mundo. Por eso siguieron la corriente del mundo y vivieron con estos estándares, esa manera que vive la gente del mundo. Pero ¿qué dijo apóstol Pablo diciendo sobre esto? Vamos a ver la Biblia, Filipenses capítulo 2, versículo 15, Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Para que los salvos sean irreprensibles y sencillos en medio de una generación perversa y que contradice a Dios. En medio de tal generación, como hijos irreprensibles de Dios, resplandezcan como luminares en el mundo. ¿Cómo es nuestra época? Nuestra época es una generación perversa y todo contradice a Dios. Nuestra generación ya sea alcohol, cigarrillos, pensando, bueno, todo lo hacen, ¿no? Adulterio, bueno, todo el mundo hace, ¿no? Dice que tener segunda mujer, ¿no? Bueno, ¿qué problema hay si todos los demás hacen igual? Piensan que pueden hacer como hacen la gente del mundo. Entonces, ¿qué significa caminar en la luz? ¿Qué significa caminar en la luz?
sin importar lo que diga este mundo, es ir contra las costumbres del mundo. Y vivir según la palabra. Eso es caminar en la luz. Vamos a ver Salmos, capítulo 1. Salmos, capítulo 1, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Aquí pone, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué significa esto? El tamo no tiene grano dentro, ¿no? Esencialmente el tamo no tiene valor, no sirve para nada. Y como tamo solo es una cáscara, cuando sopla el viento se mueve fácilmente, se va volando, ¿no? Y finalmente son recogidos y se echan al fuego. Pone no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por eso las personas que van y vienen siguiendo las corrientes del mundo es porque no tienen vida dentro. Por eso, el justo es como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Árbol plantado, como está plantado, está fijo, pero no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. En nuestra época, pasan muchos vientos y de moda, y viven siguiendo esa moda. Pero si observamos, las modas siempre se repiten, ¿no? La longitud de faldas, por ejemplo, suben hasta la rodilla y luego bajan y suben, bajan otra vez. Los tacones suben, bajan otra vez. Los pantalones se ensanchan, estrechan. El cabello se ondula, se lisa. Siempre se repiten, ¿no? Es igual. Los bolsos también se engrandan, se reducen. Hay el viento de materialismo, de ateísmo, de evolucionismo. Hay muchos vientos. Hay muchas teorías, ¿no? Y como siempre dicen, el dinero es mejor, ¿no? El dinero también es como un viento. Entonces, observando, creo que no conocen el propósito de vivir y siguen a los otros simplemente. Y yo viendo la Biblia, pensé que realmente es cierto, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Como están en 2 de Timoteo, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Aborrecen la Biblia, teniendo comezón de oír. Quiere oír mucho, ¿no? En nuestra época, es la época que más anhela escuchar. Por eso se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En el pasado esto no se podía entender. ¿Cómo puede haber muchos maestros? Pero en nuestra época hay YouTube, ¿no? Teniendo comezón de oír. Todos están escuchando algo, siempre están escuchando algo. Pone, y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hay muchos maestros en nuestra época. Por eso siempre suscribe, suscribe, suscribe. Y buscan muchos maestros y les siguen. ¿Por qué? Porque es como una moda, ¿no? Pero si miran bien, si no tienen cuidado, deben seguir la Biblia, pero siguen otra cosa. Por eso, la Biblia, la palabra, debe estar en el corazón y el pensamiento para poder caminar en la luz, pero si siguen escuchando otras cosas, buscan otra cosa. Y sin darse cuenta, pueden ser llevados por el viento de YouTube.
Hay muchos pensamientos incorrectos y religiones incorrectas. Hay demasiadas enseñanzas incorrectas. Por eso es una época donde sopla mucho viento y son llevados por ese viento, que son como el tamo que arrebata el viento. Debemos vivir en el mundo, pero los cristianos son como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Los cristianos son árboles fijos plantados junto a corrientes de aguas. Pueden moverse cuando sopla el viento, pero siempre está en su lugar. Por eso no deben ser arrastrados. Aquel árbol plantado no es el árbol silvestre, sino que fue plantado por el Señor. Y el Señor lo plantó. Es el árbol que tiene dueño. No son tamo. Por eso pone será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Como tiene las raíces firmemente pegadas a la tierra, por eso es fuerte. Da su fruto en su tiempo. Las personas salvas recién dan fruto como recién salvas, y las que llevan mucho tiempo dan fruto como las que llevan mucho tiempo. Y siguen dando fruto en su lugar. Entonces, Daniel dio fruto estando en tierra extranjera. No importa entonces en qué lugar esté, en qué trabajo esté. En esa posición da fruto con lo que el Señor le provee. Por eso las personas que siguen la corriente de este mundo, las costumbres de este mundo, siguen porque no tienen vida. Un tronco, aunque sea muy grande, va flotando en el río, pero los peces, aunque sean pequeños, son diferentes, porque tienen fuerza para ir contra con la corriente. Los cristianos son como peces vivos, como los peces mueven con sus aletas y tienen fuerza, tienen los cristianos fuerza para ir contra el mundo. Vamos a buscar la Biblia. Vamos a ver Filipenses capítulo 2, 16. Filipenses 2, 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de vida. Aferrarse firmemente a la palabra de vida. Ácidos de la palabra de vida. No nos aferramos a la moda, sino que nos aferramos a la palabra de vida y después corremos. Pone para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Para no ser arrastrados, nuestro objetivo debe ser claro. Para caminar en la luz, el objetivo debe ser claro. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Las personas que tienen el objetivo claramente corren ocupadas. Por eso pueden ir contra las corrientes del mundo. Entonces miramos también Isaías 2. Por eso ir contra las costumbres del mundo
es caminar en la luz. Y después en Isaías, capítulo 2, 7, su tierra está lleno de plata y oro. Sin término tiene sus tesoros. También está su tierra llena de caballos, ni sus carros tienen fin. El pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios. Originalmente, cuando Dios llamó a Israel, lo llamó para buscar lo celestial. Pero Israel, en esa época, disfrutando abundancia material, su tierra está llena de plata y oro. Sin término tiene sus tesoros. Acumularon en la tierra. Entonces estaba lleno de codicia. Por eso en Isaías, si leen, para obtener más, maltrataron a los otros, explotaron y robaron al pueblo, añadiendo maldad y acumulando lo máximo posible en la tierra. Entonces, ¿qué significa caminar en la luz? Que vivamos en la luz significa vivir con un corazón de contentamiento. En Génesis 4 y 5, los descendientes de Caín desarrollaron las cosas de la tierra, es decir, la civilización. En Génesis, ellos desarrollaron ciudades y lograron civilización urbana, y ellos fueron los descendientes de Caín. Desarrollaron instrumentos musicales, música, arte, tecnología. Hicieron instrumentos afilados de bronce, hierro, y desarrollaron la civilización. Pero en Génesis 5, los descendientes de Seth, los hijos de Dios, no dice que hicieron algo. Ellos labraban, mirando al cielo. Entonces los descendientes de Caín tenían esperanzas terrenal. Entonces desarrollaron todo lo de la tierra y buscaron las cosas de la tierra. Pero los descendientes de Seth tenían un camino diferente. Ahora también, los descendientes de Caín, no salvas, personas no salvas, desarrollan al máximo las cosas de la tierra y buscan las cosas de tierra. Pero los cristianos en este mundo saben que este mundo no es un lugar eterno. Somos como extranjeros, somos peregrinos. Por eso, como fuimos llamados a tener un corazón de contentamiento y buscar las cosas de arriba, cuando vivimos con corazón de contentamiento y buscamos las cosas de arriba, sería eso caminar en la luz. Vamos a buscar primero Timoteo 6:6. Primero de Timoteo, capítulo 6:6. Pero gran gracia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Pone aquí los que quieren enriquecerse. Esto no significa que no vivan honestamente. No vivan humildemente. Significa vivir humildemente está bien, pero pensando, ¿cómo podría ganar dinero más? ¿Cómo voy a ganar más? Si siguen pensando en esto, el diablo les da pensamientos incorrectos. Tú puedes ganar dinero de esta manera. Si tú engañas tu corazón, puedes ganar más dinero. Siguen añadiendo más tentaciones. Por eso, como hormigas, deben vivir diligentemente, deben ganar honestamente. Está bien eso, pero los que quieren enriquecerse, esa palabra significa que uno, sin pensar en el Señor, solo piensa cómo vivir bien en este mundo.
Y haciendo así, es fácil que el diablo los tiente. Como Judas tenía codicia por dinero, el diablo le dijo, tú puedes ganar dinero vendiendo a Jesús, y lo aceptó. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. No amar al Señor, sino amar al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces la Biblia dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Con corazón de contentamiento, de cualquier manera, debemos vivir con el corazón de vivir correctamente la vida cristiana. Por eso, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Vinimos con las manos vacías y nos vamos con manos vacías. Por eso, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. De hecho, ya viviendo en buena casa o en una pequeña habitación, dormir es igual, ¿no? Las personas que ganan mucho también comen 3 veces al día. Entonces solo hay poca diferencia. No poder gastar por la deuda y por tener mucho dinero es igual, ¿no? No puede usarlo. No hay mucha diferencia. Alguien dice, yo tengo varios edificios, vale, pero no vas a utilizarlo todo tampoco. Entonces, no pienses sobre esto demasiado seriamente. Nosotros vivimos un momento en este mundo como extranjeros. Por eso, solo necesitamos lo necesario para la vida. Necesitamos lo necesario para llevar vida cristiana en este mundo. Pero no debemos poner esperanza absoluta ahí. Por eso, aunque el ingreso sea poco, llevar mejor la vida cristiana es mejor. Si aunque ingreso sea mucho, pero si pierden la vida cristiana, la fe, ¿con qué se puede compensar eso? Como dice la Biblia, caminar en la luz es vivir con un corazón de contentamiento. Es vivir con un corazón que se abstiene. Nosotros somos personas con objetivos diferentes. Vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Y luego vemos una cosa más. De nuevo, Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, versículo 7. Su tierra está llena de plata y oro, y sus tesoros no tienen fin. Y así, cuando estos deseos absurdos entran en nuestros corazones, viviendo en este mundo, puede ser mortal para nuestra vida cristiana. Por eso debemos tener mucho cuidado de que no se produzca esto en nuestro corazón. Yo leí una cosa, en la antigüedad había un país llamado Lidia. La capital de Lidia era Sardis. Y como esta ciudad estaba ubicada en un precipicio, era completamente asolado. Por eso, ellos pensaban, esta ciudad nunca podría ser destruida, aunque vengan muchos ejércitos. Pero un soldado de Lidia accidentalmente dejó caer su casco por el acantilado. El casco se cayó. Así que él bajó en secreto por el acantilado, tomó el casco y subió. Pero los de Persia, los ejércitos de Persia, lo vieron esto. Ah, hay un pasaje secreto. Entonces, por haber dejado caer un casco, el pasaje secreto fue descubierto y el imperio de Lidia fue completamente destruido. Fue por un error de un soldado. Aunque la ciudad fue indestruible,
descubrieron el pasaje secreto. Se dice que no demos lugar al diablo, pero el diablo ataca continuamente nuestros corazones y si se produce una brecha en nosotros, se mete allí y trata de arruinar nuestra vida cristiana. Por eso debemos tener mucho cuidado. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen dame, dame. Según la palabra de la sanguijuela, tiene dos hijas. Dice dame, dame. La sanguijuela se pega a una persona, ¿no? A los brazos y chupan sangre. Así como una sanguijuela se pega así, cuando una sanguijuela se pega y como chupa la sangre, algo puede pegarse a mi vida cristiana. Por eso si surge algo que se me pegue y perjudique mi vida cristiana, ¿no sería bueno echarlo rápidamente? Y vamos a ver versículo 9. Bueno, versículo 8. Su tierra está llena también de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Vamos a ver juntos versículo 9. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Aquí dijo algo muy decisivo. Hicieron ídolos y tanto el vil como el noble se inclinan ante los ídolos. No los perdones. ¿Ante qué debemos arrodillarnos? Solo debemos adorar a Dios y arrodillarnos solo ante Dios. Pero se arrodillaron ante cosas equivocadas. Dice que no perdones esto. Mientras vivimos, hay cosas ante las cuales un cristiano nunca debe arrodillarse. Vamos a buscar la Biblia. Primero de Reyes 19. Primero de Reyes 19, versículo 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Del pueblo escogido de Dios Israel, que adoraba al becerro de oro y adoraba al Baal, quedaban 7,000 en Israel. Todos los que no doblaron sus rodillas ante el ídolo de Baal, y cuyas bocas no besaron a Baal. ¿Qué es besar a un ídolo? Es tomar ese ídolo como objeto de su amor, y besar sus pies es someterse al ídolo. Pero habían 7,000 que besan al Señor y solo se arrodillaban ante el Señor. Mientras vivimos, hay cosas ante las cuales no debemos arrodillarnos. En nuestro tiempo debemos ganar dinero honestamente, pero no debemos arrodillarnos ante el dinero. No debemos someternos por el dinero. Nosotros vivimos en el mundo, pero no debemos arrodillarnos ante estos problemas. No debemos arrodillarnos ante los problemas de sexo opuesto o como de alcohol. Aunque vivimos en este mundo, pero si nos arrodillamos ante algo que no sea Dios, eso desagrada al Señor. ¿Nosotros por qué vivimos? Vivimos para tratar de llevar una vida cristiana correcta. Había personas que besaron al Señor. Los que recibieron salvación son los que besaron al Señor. Vamos a buscar Salmos 2. Salmos 2, versículo 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira.
Bienaventurados todos los que en Él confían. Besan al Hijo Jesús. Eso significa que besar es contacto, ¿no? Tener contacto. Así que realmente es para establecer una relación correcta con el Señor y realmente ser salvado y besar los labios del Señor es aceptar a Jesús como objeto de amor. Y besar sus pies es como aceptar al Señor como mi dueño. Por eso arrodillamos ante el Señor. Pone, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Nosotros arrodillamos ante el Señor. Debería tener ese corazón para andar en luz. En la Biblia dice que uno se arrodilla para orar. Debe arrodillar ante el Señor y pedir ayuda al Señor. Eso sería caminar en la luz. Nosotros iremos ante el tribunal de Cristo y allí nos arrodillaremos ante el Señor. En Romanos 14, todas las rodillas se doblarán ante Él, delante del Señor. Todas las rodillas deben arrodillarse ante el Señor. Por eso no arrodillarse ante ídolos es igual que caminar en la luz. Vive en el mundo, pero no rendirse a las costumbres del mundo es caminar en la luz. Aunque los amigos del mundo nos tientan, no arrodillarse ante esa tentación es caminar en la luz. Aunque haya tribulaciones y sufrimientos, no arrodillarse ante esas tribulaciones, sino mantenerse firme y seguir adelante, es caminar en la luz, sin importar lo que digan otras personas. No preocuparse, y si la voluntad del Señor es cierta y clara, caminar ante la voluntad del Señor es caminar en la luz. Si uno arrodilla en cualquier lugar y por cualquier cosa, no es apropiado. Lutero, cuando hizo la reforma, muchos le intentaban persuadirlo, pero no se dejó llevar por eso y no se arrodilló allí. Por eso la mitad del catolicismo se convirtió en protestantismo. Apóstol Pablo dijo sobre las falsas enseñanzas de los religiosos judíos que ni por un momento nos sometimos. Si uno se somete a las falsas enseñanzas, aunque sea por un momento, se arruina, se destruye. En la Biblia aparece la palabra cuello, el cuello. En Cantares capítulo 7, que el cuello de la mujer es como la torre de David, como una torre donde colgaban 1000 escudos valientes. La torre se construye firmemente, sólidamente, ¿no? Como es un lugar para guardar armas. Allí colgaban los escudos de los 1000 valientes de David. Así que aunque hagan ataques, el cuello no se quiebra. En capítulo 7 de Cantares dice que el cuello es como una torre de marfil. ¿Cuán valioso es un cuello de marfil? Que el evangelio que se haya predicado hasta ahora y que nuestra iglesia haya sido misionera mundialmente, todo esto es porque hubo tales personas que no se sometieron a las falsas enseñanzas y vivieron centrados en el evangelio hasta el final. Y como ese cuello era muy firme, hubo muchas personas que no se arrodillaron, no se sometieron ante lo falso y vivieron solo para el evangelio. Por eso, este evangelio se ha predicado hasta ahora. Si miran bien nuestra iglesia, hay personas con cuellos valiosos. Bueno, todos tenemos cuellos valiosos porque fuimos salvos. Pero que el cuello sea recto, valioso, significa que hay tal cuello que no se somete a lo falso. Así que en Proverbios 30, también, ante las cosas que alababa, está el macho cabrío. El macho cabrío enseña obstinación, pero hay obstinación en un buen sentido. Si la voluntad del Señor está clara, ser obstinado hasta el final y persistir en eso es muy valioso. Cuando Abraham salió de Ur, de los caldeos, y entró en la tierra de Canaán,
aunque muchos lo detuvieron, fue hasta el final porque era la voluntad del Señor. Ruth era una mujer moabita, pero siguió a su suegra. Tenía sus padres, hermanos y amigos, pero dejó todo y se fue. Tal vez a lo mejor le dijeron, ¿por qué no nos escuchas? Pero como eso era el camino de vida, salvación, se fue. Así que se necesita una obstinación en un buen sentido. Muchas personas fueron martirizadas por Jesús. En la historia, ellos no se sometieron a la falsedad, porque era la voluntad del Señor. En Salmo 72, Salmo 72, versículo 14, de violencia y de engaño, redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. De violencia y de engaño redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante los ojos del Señor. Aquí la sangre se refiere a la sangre de martirio. Aquí Salmo 72 es palabra sobre Cristo. Jesucristo vino y completó la salvación. Y predicando el Evangelio, muchas personas derramarán sangre, pero esa sangre será preciosa ante los ojos del Señor. Apóstol Pedro fue crucificado al revés y murió. Y los 12 apóstoles fueron sufridos. Andrés fue clavado en una cruz en forma de X. Yo busqué sobre esto, encontré que Simón, el celote, uno de los 12, dice que fue cortado por la mitad con una sierra y murió así. Isaías también fue aserrado hasta la muerte, y ese Simón, el celote, también murió así. De todos modos, los cristianos no se sometieron a los ídolos, sino que se sometieron solo al Señor y vivieron así. Vamos a ver Isaías capítulo 2. En el versículo 10. Métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Y la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. Aquí habló de que las personas orgullosas, los altivos, tales personas serán todos juzgadas. Entonces, ¿cómo es caminar en la luz en este caso? Caminar en la luz es caminar por el sendero de la humedad. Eso es caminar en la luz. Si ven hoy en día, el mundo es completamente al revés. Los orgullosos llevan bien y tienen fuerte autoestima y se promocionan mucho a sí mismos. Y los orgullosos son bendecidos y piensan que las personas humildes son tontos. Pero no es así. Caminar por el sendero de la humildad es caminar en la luz. Como el Señor es humilde, ¿a quién utiliza? Utiliza a las personas humildes. Por eso, Jesús es una persona de corazón manso y humilde. Así que una persona que camina por el sendero de la humildad, esa persona, sin duda, será una persona que anda en la luz de Jehová. Por eso los orgullosos serán sometidos y solo Jehová será exaltado. Entonces el punto común de las personas utilizadas por Dios es que todas eran humildes. Abraham dijo que era como polvo y ceniza.
Ante Dios, yo soy polvo. Apóstol Pablo dijo, yo soy menor que el más pequeño de todos los apóstoles. Como apóstol Pablo actuó con un corazón realmente humilde, recibió una gracia imaginablemente grande. Por eso Dios da gracia a las personas humildes, y como fuimos humildes, hemos recibido salvación. En los humildes hay sabiduría. La humildad va antes del honor. Las personas humildes reciben honor, y los humildes son exaltados por el Señor. Así las personas humildes se enaltecen en el Señor. La clave es la humildad. Si leen en la Biblia, el Señor utilizó todas personas humildes, y las personas humildes pueden tener paz en su corazón. Si viven humillando su corazón, se contenta cuando otros van bien. Si su corazón está enaltecido, se siente muy mal cuando otros van bien. Deben humillar su corazón y estar en su posición y hacer su trabajo. Eso es caminar en la luz. Si somos humildes, podemos perdonar también a los otros fácilmente. ¿Por qué no se puede perdonar? Porque si uno tiene corazón enaltecido, no se puede perdonar a los otros. Si una persona es humilde, puede perdonar a los otros. Así que la humildad y la obediencia es caminar en la luz. Así que caminar en la luz es cargar su propia cruz y seguir al Señor. Eso es vivir en la luz. Por eso, no confiéis en el hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? No confíen demasiado de los hombres. No confíen mucho en los carros. No confíen de las fuerzas visibles, sino confiar es en el Señor y vivir por Él. Eso se convierte en caminar en la luz. Así que las personas que caminan en la luz hacen así. En el versículo 5, venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová. Pone venid. En plural, no estamos solos. Caminemos en la luz. Así que las personas que caminan en la luz, ¿qué dicen a sus familiares? Dicen, venid. Nosotros no estamos solos. Caminemos en la luz de Jehová. Así que las personas que entran en la luz y viven en la luz, ¿a dónde van ellos? Entran al mundo de luz. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Recibimos luz y vivimos en la luz y vemos la luz del Señor a través de la luz. Y luego, realmente entramos al mundo resplandeciente, al cielo. Así que hemos aprendido hoy, ¿quién puede estar en la luz de Jehová? Venid luego y estemos a cuenta. Una persona cuyo problema de pecado fue resuelto, esa persona es la que entró en la luz. Y la persona que entró en la luz puede andar en la luz. Así que andar en la luz, la palabra andar, en términos fáciles, podemos pensar al revés. Así que eliminar los ídolos se convierte en andar en la luz. ¿Y qué es andar en la luz? Como dice aquí, vivir resistiendo las costumbres orientales, las costumbres paganas. Eso es andar en la luz. Y no tratar de acumular lo máximo en este mundo, sino aunque debemos vivir honestamente, tener un corazón de contentamiento y buscar cosas de arriba, y elegir el camino de acumular arriba y vivir, y eso se convierte en camino de la luz. Y amar al Señor, y arrodillarse ante el Señor, y rendirse ante el Señor, eso es caminar en la luz también. Y las personas que caminan en la luz dicen, venid, caminemos juntos. Invitan a las personas que ahora están en las tinieblas para que caminen juntos en la luz.
Así que nosotros caminamos juntos en la luz y luego entramos al mundo de luz. Más ahora juntos. Padre Dios misericordioso, te agradecemos por habernos salvado con tu preciosa sangre. Esta palabra que hemos aprendido juntos hoy ayuda para que grabe en nuestros corazones y hasta el día que venga el Señor, ayúdanos a andar en la luz del Señor y ayúdanos a llevar frutos abundantes de luz. Ayúdanos también a predicar este evangelio a nuestros familiares, parientes y vecinos y guarda nuestras vidas para que en el día que estemos ante el Señor podamos recibir alabanza, gloria y honor. También ayúdanos para que podamos predicar este evangelio en todo el mundo. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.